Muy buenos días, yogis y yoginis. Yo soy Verónica Bernal y os doy la bienvenida al podcast de Yogate, en el que hablamos de cómo practicar yoga dentro y fuera de la esterilla. Cuerpo, mente, filosofía, alimentación, consejos para el día a día y mucho más para una vida plena, llena de bienestar y de paz interior. En el episodio de hoy vamos a hablar de un libro. Vamos a hacer una reseña de un libro interesante para reflexionar y que tiene una conexión con el yoga. Se trata de El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Hay libros que marcan, que te sacuden los cimientos y que te dejan una huella profunda en la forma en la que vemos la vida, y este es uno de ellos. El hombre en busca de sentido no es un libro cualquiera, es el testimonio de alguien que vivió el horror en primera persona y en su máxima expresión, y aún así encontró el propósito para seguir adelante. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de este libro, que aunque es cortito, tiene muchas lecciones de vida sobre el sentido de la existencia, sobre el sufrimiento, sobre el autoconocimiento y sobre la manera en la que afrontamos la vida. Pero antes de empezar, te voy a invitar a pasar por enyogate.com, donde encontrarás la escuela online en la que te enseño a tener una práctica personal autónoma y adaptada a tus necesidades, sin depender de vídeos o meditaciones guiadas. Y lo más importante, a crear tu estilo de vida yogi con el objetivo de sacar la felicidad fuera de la caja. Como te adelantaba en la introducción, vamos a hablar de un libro, El hombre en busca de sentido. Es un libro pequeñito, pero no es nada fácil de leer, y no por la forma en la que está escrito, sino por su contenido. A pesar de que no es un libro que pretenda narrar los horrores de los campos de concentración nazis, sino profundizar en la psicología del ser humano según qué circunstancias, aún así lo hace, cuenta estos horrores, estas circunstancias tan duras, y es muy duro leerlo sabiendo que es cierto, que las situaciones que cuenta son verídicas, ya que son situaciones que el mismo Viktor Frankl vivió en sus años de encierro en los campos de concentración. Es difícil también leerlo porque es difícil aceptar que el ser humano sea capaz de causar tanto sufrimiento a otros seres humanos, y es difícil aceptar que eso le haya sucedido y por desgracia siga sucediendo a millones de personas, que puedan vivir ese sufrimiento de manera tan injusta. Pero detrás de todo este mensaje y de esa dureza, el autor arroja un mensaje de esperanza con este relato. Y es que a pesar de las condiciones tan extremas en las que la supervivencia está en juego cada minuto de la vida de estos presos, y en las que, de diferentes maneras nos podemos encontrar, quizá no en esta situación, ojalá nunca, pero en otras, Viktor Frankl nos cuenta que tenemos el poder, un poder que nadie nos puede quitar, que es el de decidir cómo afrontamos eso, y el de encontrar sentido a nuestra existencia y ver la luz en la más absoluta oscuridad. Pero antes de hablar de la obra, vamos a hablar del hombre que hay detrás de ella para entenderlo mejor, ya que habla en primera persona de sus experiencias. Viktor Frankl nació en Viena en 1905 y desde joven mostró un interés profundo por entender la mente humana. De hecho, se hizo psiquiatra y neurólogo, y su trabajo se centró en la búsqueda de sentido como el motor de la existencia del ser humano. Cuando parecía que todo le iba muy bien, de hecho iba a publicar un libro reflejando ese trabajo, su vida cambió drásticamente en plena Segunda Guerra Mundial y fue encerrado en un campo de concentración nazi, fue pasando por varios, incluido Auschwitz. Ahí perdió a su familia, vio lo peor de la humanidad y aún así descubrió algo que lo mantuvo en pie. El sentido de la vida no depende de las circunstancias externas, sino de la actitud que elegimos tomar ante ellas. Y él decidió que iba a reflejar estas circunstancias, esta psicología que estaba descubriendo en los presos, en los guardias, en las circunstancias en las que él vivía, en su trabajo, en su carrera. Y después de la guerra, en lugar de hundirse por el dolor de la pérdida de todo lo que era su vida, Viktor Frankl volcó su experiencia en la creación de la logoterapia, que es una rama de la psicoterapia basada en la idea de que el ser humano puede soportar casi cualquier sufrimiento si encuentra un propósito que le dé sentido. Y ahí está la conexión con el yoga.
La logoterapia parte de un principio esencial, que el ser humano no busca solo placer o poder, sino sentido a su vida. Y Frank descubrió que cuando una persona encuentra un propósito mayor, es capaz de soportar incluso las condiciones más adversas sin quebrarse del todo, a pesar de la dureza y de la crudeza de lo que esté viviendo. Este concepto resuena profundamente con la filosofía del yoga y en particular con el concepto del Dharma. En el pensamiento yógico, el Dharma es el propósito de la vida, aquello para lo que hemos venido al mundo. Y no se trata de una meta, sino de vivir en coherencia con nuestra esencia más profunda. Cuando una persona se desconecta de su Dharma, es cuando siente esa sensación de vacío, de ansiedad, de sufrimiento. Y aunque lo tenga aparentemente todo, en el plano material o incluso relacional, puede sentir el vacío más absoluto. Del mismo modo, cuando alguien encuentra su propósito, incluso en circunstancias difíciles, se siente alineado, se siente con paz interior y fuerza para salir adelante. Viktor Frankl nos recuerda que podemos elegir cómo responder ante el sufrimiento. Y el yoga también nos da las herramientas para cultivar esa elección a través de técnicas como la meditación, como el autoconocimiento y la práctica de la presencia. Así que ambas disciplinas nos enseñan que no solo se trata de eliminar el dolor, sino de encontrarle sentido y usarlo como un camino de crecimiento. Hay un capítulo en el que hablo exclusivamente del sentido, del propósito, que puedes escucharlo cuando termines este capítulo si te interesa el tema y ahondar un poquito más en ello. El hombre en busca de sentido es una obra breve, pero como te decía antes es impactante. Viktor Frankl es cierto que no quiere narrar su experiencia de manera autobiográfica ni la experiencia en sí del campo de concentración, sino que su intención es retratar de alguna manera la psicología del ser humano en esas circunstancias y que además respalda con la corriente que fundó de la logoterapia de la que te he hablado antes. Pero aún así, de esta experiencia, Viktor Frankl extrae una lección universal, un mensaje muy potente, y es que la verdadera libertad del ser humano radica en su capacidad de elegir cómo responder ante cualquier situación, incluso en esta situación tan extrema. No es un libro para leer a la ligera, como ves, porque cada página tiene el peso de una verdad muy incómoda, pero necesaria, que es que en ocasiones el sufrimiento es inevitable, pero la desesperanza no lo es. Viktor Frankl nos demuestra que incluso en las condiciones más extremas hay quienes encuentran sentido a su existencia. De alguna manera deciden que tienen que salir adelante para llevar a cabo su propósito, mientras que otras personas ante la misma realidad se dejan consumir por el vacío. También de alguna manera consciente o inconscientemente no deja de haber una elección. Y aquí encontramos de nuevo un paralelismo con el yoga. Y es que el sentido o el dharma es un camino hacia la paz interior y hacia el crecimiento personal. En esencia, el mensaje de Frankl y la enseñanza del yoga tienen mucho en común. Recordamos que el yoga es muy amplio, no solo son las posturas y las técnicas que hacemos en la esterilla, sino que es una filosofía de vida que nos invita a observar la mente, a comprender el sufrimiento y a trascenderlo a través del autoconocimiento y la conexión con algo más grande que uno mismo, ese dharma, ese propósito, ese sentido. Uno de los principios clave del yoga es la aceptación, no como resignación, sino como la capacidad de estar presentes con lo que es, con lo que está sucediendo, sin huir ni rechazar la realidad. Tal como Frankl explica en su libro, no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí, volvemos a esa elección, podemos elegir cómo responder, cómo afrontarlo. Esto suena muy fácil, esa elección no es algo que digas, venga, pues yo decido que voy a tirar para adelante, yo me rindo. Es algo muy profundo, es algo muy complejo, es algo que está marcado por elecciones también subconscientes, que está marcado por nuestro bagaje personal. Y ahí es donde entra también el autoconocimiento. El yoga nos habla de Svayaya, el autoestudio, el estudio de uno mismo, el autoconocimiento, y Frankl, en su búsqueda del sentido, nos lleva a esa misma introspección, el saber para qué estamos aquí, cómo podemos encontrar el propósito en medio de la adversidad.
cómo podemos alinearnos con ello. Y en este caso, en el caso de las narraciones que nos hace en el libro, cómo podemos usar ese propósito como medio para ir hacia adelante, para salir de esa situación tan tremenda y encontrarle un sentido a la existencia más allá del sufrimiento. Otro punto en común entre el relato del hombre en busca de sentido y el yoga sería el concepto de santosha. Santosha lo traducimos como el contentamiento, tiene mucho que ver con la aceptación. Santosha nos enseña que la paz no viene de lo que tenemos, ni siquiera de lo que nos sucede, sino de la manera en la que nos relacionamos con ello. Podemos verlo reflejado en cómo Frank nos cuenta con su propia historia, que incluso en los momentos más oscuros es posible encontrar luz si se tiene una razón para seguir adelante. El hombre en busca de sentido es una lectura que te va a hacer reflexionar, entre otras cosas, pues sobre la resiliencia, la aceptación, la importancia de encontrar un propósito más allá del placer inmediato, porque al final el valor del yoga no está solo en los efectos que tiene en el cuerpo, está en la manera en que vivimos, en cómo enfrentamos las dificultades y en la capacidad de mantenernos en equilibrio, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece tambalearse. Y ese es uno de los grandes valores del yoga, de integrar el yoga en tu vida. Si este tema te interesa y quieres profundizar precisamente en cómo integrar el yoga en tu vida, en la mentoría Samadhi encontrarás un espacio para ello. A través del yoga, de la meditación, de la filosofía, aprendes a cultivar la calma y el equilibrio que te harán capaz de encontrar propósito incluso en medio del caos. Espero que te animes a leer este libro, creo que te puede aportar mucho y yo ya hoy por mi parte simplemente te agradezco mucho que hayas decidido compartir este ratito de yoga conmigo. Me encantará que me dejes un comentario y me cuentes si has leído este libro y cuáles fueron tus reflexiones. Lo puedes hacer en un comentario de Spotify, en YouTube, en nuestro canal de Telegram o en las redes sociales. Y sobre todo, muchas gracias por unirte a la escuela online en enyogate.com, porque de esta manera lo que hago cobra sentido y además me ayudas a que pueda seguir ofreciendo espacios como este. Te espero en el próximo episodio. Que tengas un día estupendo, consciente y lleno de sentido. Namaste.